Estamos en el estudio con Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, y a propósito de eso, ¿no? Vamos a hablar del gobierno, pero también vamos a hablar de qué cosa quiere el próximo elector. Estamos a 9 meses de unas elecciones que probablemente van a ser muy complejas, pero el mensaje que está leyendo el gobierno es absolutamente alejado de la realidad que se recoge en este tipo de información. Urpi, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mónica. A ver, en medio de tarjetas, aumentos a 122% de sueldos, los escándalos anteriores, Rolex, cirugía estética, en fin, ¿qué mensaje recibe el eventual elector para las próximas elecciones y en relación a lo que está haciendo el gobierno? Yo a veces me pregunto si uno puede ser tan ciego de no ver qué está pasando con el ciudadano de a pie. ¿Qué recogen estos estudios, estas evaluaciones? Bueno, ya sabemos, más allá de la popularidad, que es de las más bajas del mundo y que... 3%, ¿no? 3%, según Datum. 3% según la o última sea, encuesta dentro de del margen de error. Dentro del margen de error, claro, o sea, realmente el rechazo es total y sostenerse así es muy difícil, y lo que está haciendo es haciendo que esta crisis política en el ciudadano, la desconfianza, la desconexión con todo lo que significa la política, y lo vamos a ver ahora en las encuestas que vamos a mostrar, pero la gente cada vez está menos interesada en la política, hay una desconexión total producto de que sienten que las autoridades no los representan, porque ellos, los ciudadanos no se sienten hoy día representados por Dina Boluarte. ¿Qué es lo que no perdona a la gente? Porque en realidad a través de los tiempos se puede hablar de distintos momentos de corrupción, situaciones complejas, pero ¿qué es lo que especialmente no perdona para que se llegue a un nivel de respaldo tan bajo que hasta genera sorpresa en los ámbitos internacionales, ¿no? Mira, a lo largo de los años, nosotros medimos la popularidad de los distintos presidentes desde 1980, Esto o sea, es inédito, 45 años. No solo es inédito, sino que hemos visto que las popularidades suben y bajan de acuerdo a las coyunturas y que, por ejemplo, cambios de ministros suelen generar un pico, digamos, de popularidad porque hay esperanza. Levantar un poquito de oxígeno. Algunas obras, ¿no? Pero en este caso vemos que ni cambios de ministros, ni la inauguración del puerto de Chancay, ni el nuevo aeropuerto. O sea, no hay nada que logre levantarla. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la población está viendo? Están viendo frivolidades. O sea, la primera caída fuerte en popularidad se da con los Rolex y luego han venido las cirugías, ahora el aumento de sueldo. Entonces, ellos dicen, bueno, es como si hubiera un mundo paralelo para los ciudadanos. Exactamente. Bueno, vayamos a lo que se ha evaluado para la próxima elección, que como digo, está a la vuelta de la esquina. Aunque la gente esté pensando en sus propias necesidades, lo cierto es que ya ustedes a través de esta encuesta han podido ubicar la posición política con la que más se identifica, por ejemplo, la población. Sí, para nosotros, antes de medir la intención de voto, porque creemos que todavía es pronto para hablar de intención de voto, sí, claro, no con tantos partidos, esperando las alianzas, pero sí es importante entender qué es lo que está pasando en el electorado. O sea, ¿es el mismo que el del 2021? ¿Ha cambiado? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Justamente, queríamos el primer cuadro para tener las respuestas que se ha obtenido a partir de esta pregunta. Dice, la posición política, no me identifico con ninguna de ellas, un 24%, ¿no? Pero ha subido a 33%, que no se identifican, entiendo. Sí, o sea, eso es lo interesante. Entre el 21 y el 25. En estos 4 años y medio, correcto, lo que ha pasado es que quienes no se identifican con una posición política ha crecido, y por otro lado lo que ha disminuido es quienes se identifican con una posición de izquierda. Es decir, porque si ves el de 18 a 11, ¿no es cierto? Y con el centro más o menos está igual, 26-24, y sí está exactamente igual la derecha, ¿no? Así es. El no sabe es un porcentaje menor. Seguimos con un tema que es fundamental, pero no es el único, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana. Cuando se habla de ello, hablamos prácticamente que está partido en dos. Cuando se le pregunta específicamente si ha sido víctima o no de problemas de inseguridad ciudadana, el 57% dice que no y un 42% que sí ha sido víctima y un 1% que no ha sido víctima. Prácticamente está partido por la mitad.
Claro, porque aquí solamente estamos preguntando seguridad ciudadana, o sea, si ha sido víctima de algún robo, básicamente. Claro. Pero luego está la pregunta de si ha sido víctima de extorsión. Entonces, si sumamos, sí vemos que más de la mitad del país, de una manera o de otra, ha sido víctima directa o indirectamente, porque a veces no es la persona, pero sí un miembro directo de la familia. Y para decirlo con claridad, conozco a personas de mi entorno social que han sido víctimas de extorsión, 34%. Alguien de mi hogar, eso ha sido víctima de extorsión, 9%. Miembros de mi familia han sido o no víctimas de extorsión, 7%. O sea, 50%. Ha sido víctima de alguna manera de problemas ligados a la seguridad ciudadana. Entonces, por eso es que creemos que este va a ser uno de los temas que movilicen en la campaña, sin embargo, no va a ser el único, porque, digamos, y para los partidos que participen en la elección va a ser difícil diferenciar, no van a haber 43 propuestas distintas en torno a seguridad ciudadana. Entonces, la pregunta es qué otros temas conectan con la población, qué otras cosas preocupan. Bueno, y víctimas de la inseguridad ciudadana ya en porcentajes globales, ¿no? En junio del 25 sigue igual y está peor. Si sumamos estas dos cosas, tenemos 86%, que está igual o está peor. Claro, entonces ves que medidas como, por ejemplo, digamos, que ha tomado la presidenta, el cuarto de guerra y todo el show que ha hecho, no ha funcionado. La gente percibe que la situación está peor. Ahora, tenemos también el tema de la preferencia de voto. No hablamos de personas, hablamos de perfiles, ¿no? Entre candidatos nuevos o con experiencia política. ¿Qué arroja el resultado? Es curioso porque pareciera contradictorio cuando la mayoría de los peruanos en realidad quieren a alguien nuevo. Es decir, todas las personas que hoy día ocupan el Congreso básicamente o algún cargo importante de elección popular. No lo quieren ver más. No los quieren ver más porque sienten que tienen responsabilidad sobre lo que ha pasado en este tiempo. Así es. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, claro, desde ese ángulo quieren a alguien nuevo, pero no quieren improvisación, porque hemos preguntado, digamos, por los experiencia política. Y dicen experiencia, que haya trabajado, que tenga experiencia de gestión. Hay una serie de atributos que están relacionados a que la persona no sea una persona improvisada. No quiero ver a los que están, pero quiero que haya alguien con experiencia. Así es. Eso es lo que básicamente señala. Y después, en cuanto a lo que evidentemente para el eventual elector sería el candidato ideal, ¿no? Un 44% dice que tiene que tener un historial limpio. En otras palabras, que no sea corrupto. Así es, que no sea corrupto, que no tenga denuncias, tanto a nivel, digamos, corrupción a nivel de, digamos, de haber ejercido un cargo público, pero también denuncias personales, ¿no? Familiares, domésticas, porque en realidad lo que hemos visto en los últimos tiempos es que después empiezan a salir las denuncias y la población entiende por qué los partidos no filtran, por ejemplo, al momento de elegir. Entonces eso termina castigando al partido y al voto de y bueno, y rápidamente tener conocimientos de economía, 35, experiencia de gestión pública, también hablamos de experiencia laboral, gobernar con mano dura, un 32%, ser dialogante, un 31%, y priorizar a la familia, un 23%. Es lo que también se ve como preocupación fundamental, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? El Perú es un país colectivista, es decir, sí busca el bienestar colectivo y en ese sentido, sobre todo para las mujeres, ellas se sienten realizadas. En un estudio que hicimos a las mujeres, el 92% decía que se sentía realizada y que lo más importante para ellos es que sus hijos tengan un futuro mejor, que salgan adelante. Pero ahí implica todo, pues estamos hablando de seguridad familiar, seguridad alimentaria, seguridad en educación. Salud. Exactamente. Economía, exactamente, Mar. Y la encuesta de Datum también habla de cómo los ciudadanos se perciben a sí mismos, es decir, cuando hablo de peruanidad, es algo que también se ha analizado. ¿Cómo nos percibimos? Bueno, no, porque una cosa es lo que eres y otra cosa es cómo te percibes, ¿no? Hay atributos positivos que tienen que ver con el ser trabajador, ser solidario, creativo, es decir, hay una serie de atributos positivos, se perciben bien, pero también hay algunos peruanos que dicen, no, el peruano es corrupto, es decir, el tema de la corrupción ha calado no solamente a nivel político, sino que también afecta la autoestima de los peruanos. Es el principal motivo por el cual el peruano siente vergüenza de ser peruano y vemos que el sentimiento de peruanidad
está cayendo. Hoy es 78%, que puede ser alto, pero era 92%. Y en las encuestas que haces en los estudios, ¿tú sientes que el peruano está adormecido en relación a eso? ¿Se ha llegado a acostumbrar a ver la clase política con problemas de deshonestidad, de mentira, o es que está esperando el momento de responder en una ánfora, ¿no? Hay hartazgo y puede responder en un ánfora, puede responder en un estallido social. O sea, no sabemos cuándo, es una olla en ebullición que puede explotar en cualquier momento y de cualquier forma. Por eso es que hay que tener cuidado y hay que escuchar. O sea, este seguimiento que nosotros hacemos al sentir de la gente, vemos cómo de a pocos se sigue deteriorando, cómo la desconexión con la política, con lo que pasa en el país. Y la gente hoy día, de repente el peruano de temperamento no es de salir a las calles todos los días, pero no quiere decir que no esté harto, no quiere decir que no la esté pasando mal, que, por ejemplo, sí vemos que hay gente que cuando les preguntamos si quisiera volver si volviera a nacer, ¿volvería a nacer en el Perú o quisiera volver a nacer fuera del Perú? Mucha gente habla de nacer fuera del Perú, ha aumentado 5 puntos. Es doloroso, ¿no? Es doloroso porque, como te decías, lo que se debilita es esa identidad. Esa identidad. Y entonces, claro, cuando tú no quieres al país, vas y votas de cualquier forma también. O sea, correcto, lo que hay que fortalecer hoy día que es lo peligroso, ¿no? La identidad con el país. Lo que hay que fortalecer es, obviamente, las agrupaciones políticas para que empiecen a mostrar estos candidatos nuevos, sin historial, ¿no? O sea, con una... Que tengan capacidad de renuncia, porque aquí, digamos, hay un tema de narcisismo político que impide que iguales o coincidentes puedan juntarse para tener una opción, ¿no? Y eso también es lo que ve la gente. O sea, hay un egoísmo político infernal que provoca que estemos frente a un proceso electoral en condiciones absolutamente adversas para los peruanos, ¿no? Claro, pero entonces pedimos que la gente vote bien, pero si la oferta no es buena, ¿sobre qué va a votar? Evidentemente, cuando el menú es pésimo, en realidad la situación se complica aún más. Y finalmente, importante también señalar cómo es que se informa a la gente precisamente en situaciones políticas y procesos electorales. Interesante ver, porque lo han dicho en muchas oportunidades, que lo hacen solamente por redes. Y no es verdad. O sea, los medios tradicionales como la televisión están en un primer lugar, un 43%, ¿no? Sí, de hecho, este es un tema que a mí me pareció súper interesante porque sí hemos visto, claro, con el boom de las redes sociales en algún momento... Ha crecido, ¿no? Y probablemente en algún momento tuvieron un pico, pero lo que hoy día vemos es que la gente se informa a través de medios tradicionales, especialmente la televisión. Solamente en los más jóvenes, los jóvenes de 18 a 25, solamente ahí, digamos, gana redes sociales versus los otros medios. En todo lo demás, todos los otros grupos etarios gana la televisión, pero cuando les preguntamos por credibilidad o por confianza, la gente no confía en lo que ve en las redes. Ya se ha encontrado con tanto fake news y con tanta desinformación que ya duda. Ahora, el joven que esté enganchado con redes sociales, cuando busca, digamos, confirmar la información, busca a los medios tradicionales en sus redes sociales. Entonces ahí la oportunidad para los medios de comunicación es precisamente fortalecer ese canal porque los están buscando para... y para estar claros, ¿no? Los medios para informarse sobre elecciones, noticias por televisión 43%, redes sociales 22%, Facebook 11%, radio 6%, diarios periódicos 5%, TikTok 4%, buscadores en Google, etcétera, 1%, otros 5% y hay un 3% que no responde. Es decir, entonces la televisión la buscan porque es confiable y porque, ¿no?, digamos, les genera una mayor protección en relación a la información. Al volumen. Al volumen de información y a la honestidad de la información. Así es, ¿no? Así es. Es más, como te decía, ¿no?, los jóvenes, ellos consumen, se informan a través, pero no es el medio sobre el cual ellos están tomando decisiones. Por lo tanto, el éxito de repente de una noticia cuando se viraliza o de las redes es porque de las redes pasó a los medios de comunicación tradicionales, de las redes pasó a la televisión. Ahí es cuando una noticia cobra credibilidad y se viraliza. Importante decirlo también porque efectivamente se hacen todos los esfuerzos por dar la información con rigor y adecuada para que los ciudadanos tengan mejores posibilidades. No podemos seguir equivocándonos, Ulpi.
Y ese es un tema que hay que tener en cuenta. Claro, ustedes manejan, digamos, análisis, encuestas. Siempre se ha dicho cuando no les interesa a los políticos que no creen en las encuestas, pero queda claro qué es lo que está pasando y hay que tenerlo en cuenta.